Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Vamos a arrancar este primer video tutorial de Excel para refrescarles un poco la memoria. Yo sé que es un programa que no es ajeno a ustedes, ya lo han utilizado en otras asignaturas como contabilidad o economía, pero bueno, vamos a refrescar acá un poco cómo se utiliza. En primer lugar, mencionar que la herramienta es planilla de cálculo. Lo que pasa que usualmente se la conoce como Excel, eh, pero bueno, en realidad es una planilla de cálculo. Muchas empresas han desarrollado su propio producto de planilla de cálculo, entonces el Excel es de Microsoft para Windows, está Google Sheets o Google hoja de cálculo, planilla de cálculo, depende del idioma en el que lo tenga, que es este que vamos a estar utilizando, el de Google Docs, porque bueno, en la escuela, en las computadoras no tenemos el Excel instalado y utilizamos este, así que tal vez alguno de ustedes usa Mac en su casa, así que utilizará la versión de Excel para Mac, no me acuerdo ahora cómo se llama, hay una que se llama OpenOffice, bueno, hay distintas versiones del producto, pero son todas muy similares, son todas planillas de cálculo, ¿ok? Y básicamente son celdas conformadas por la intersección de filas y columnas. Las columnas son estas que están acá de manera horizontal y están denominadas por una letra, y las filas están aquí a la izquierda de manera vertical y son denominadas por un número. La intersección de una columna, en este caso la H, con una fila, en este caso la 18, nos determina una celda. Esta sería la celda H18, así como esta en la J5. Siempre es la letra de la columna y concatenado a su derecha el número de la fila. Bien, ustedes saben que estas columnas o filas permiten realizar operaciones. Si ustedes hacen botón derecho a una columna, pueden insertar una columna a la izquierda o a la derecha, eliminar la columna, borrarla, un montón de cuestiones que pueden ir investigando. Lo mismo con una fila. Supongamos yo acá tengo el 1, el 2, el 3 y el 4, y la columna J la quiero borrar, botón derecho, eliminar columna, y ustedes me dirán, pero la columna J sigue estando, vos la borraste. Lo que pasa es que la columna J no deja de estar, lo que hace es eliminarla y todas las de la derecha la corren a la izquierda. Entonces, el 3 y el 4, que antes estaban en la columna K y L respectivamente, al haber borrado la columna de la izquierda, la J, fueron desplazadas. Todo su contenido fue desplazado hacia la izquierda. Lo mismo acá, supongamos que yo tengo A, S y D. Si yo borro la columna del medio, la S, la celda D va a subir hacia donde ahora está la S. Porque al eliminar esa fila, todo lo que está abajo sube. Así como con las columnas, las de la derecha se mueven hacia la izquierda, las filas se mueven de abajo hacia arriba. Entonces yo elimino la columna S. Fíjense que la D, que estaba aquí, ahora pasó a estar aquí. Distinto es si yo borro, porque está la opción de, fíjense, de eliminar y la opción de borrar. Si yo borro, significa que borro el contenido, pero la columna sigue estando ahí. Fíjense, yo ahora voy a borrar esta columna y el 4 quedó acá en la columna K. No se movió la J. Ahora, si yo elimino esta columna, la desaparezco, la columna K va a moverse a la columna J. Y ahora sí, el 4, que estaba recién acá, pasó acá. Bueno, lo mismo ocurre con las filas. Voy a seleccionar. Si yo mantengo apretado el mouse, selecciono un lote de celdas. Después aprieto el botón suprimir y las borro. Bien. Ahora lo que yo quiero es mostrarles un poco el ejercicio en el que van a trabajar ustedes, para refrescarles la memoria respecto al uso del Excel perdón, yo les digo Excel todo el tiempo porque estoy acostumbrado, de la planilla de cálculo, ¿verdad? Son todos estos programas, como les dije, dependiendo de la versión que tengan, si es de un fabricante o de otro, son muy similares. Todos tienen un menú de opciones con iconos y con ítems que son similares entre todas, que además son similares a otras herramientas ofimáticas como por ejemplo el Word o el PowerPoint. Por ejemplo, este icono representa que el texto va a pasar a negrita, va a engordar el grosor de la tipografía de la letra.
este la va a poner en cursiva, este la va a tachar. Supongamos, agarro todo, no sé, escribo acá algo, ¿no? Le digo, hacelo negrita, fíjense que ahora es más gruesa. Voy a hacer un mate, chicos. Tanto hablar. ¿Qué más? Si lo pongo en cursiva, si lo pongo en este color, y además acá le pongo un fondo así. Si además, en vez de estar alineado a la izquierda por default, lo pongo centrado o lo pongo a la derecha. En fin, hay un montón de opciones similares. Le agrando el tamaño. Le cambio la tipografía. La tipografía es el tipo de letra. En fin, pueden hacer un montón de modificaciones en lo que es el formato de la celda. O si ustedes agarran una cantidad así de celdas y le aplican un formato ahí, todo lo que está incluido en esa selección se verá afectado por el formato que aplicaron. Por ejemplo, yo recién le puse negrita, ¿no? Entonces, si yo ahora me paro acá y escribo algo, fíjense que automáticamente queda negrita. En cambio, si me paro acá fuera de la selección que yo había hecho, no está en negrita. Bueno, vamos a eliminar estas columnas. Bueno, habiendo hecho esa introducción, les voy a explicar un poco el tema de las fórmulas, que es algo que tal vez no recuerdan bien cómo era. Y para elaborar el ejercicio vamos a tener que aclararlo, refrescar la memoria. Bien, acá tenemos una tabla que está compuesta por columnas y filas, obviamente, en donde hay una primer fila que oficia de rótulo, o sea, de títulos, ¿no? Estos serían títulos, estos son ítems y estos son valores. Y lo que queremos calcular en estas otras celdas son cálculos en base a estos valores. En el TP1, el punto 2 dice rellenar la columna subtotal que se calcula como cantidad por precio unitario. Entonces, en subtotal, yo quiero calcular la multiplicación de cantidad por precio unitario. Eso lo puedo hacer de varias formas. La más sencilla es, primero, indicarle a la planilla de cálculo que lo que voy a introducir ahí es una fórmula y no un texto. Para eso, escribimos el símbolo igual. Y ahí automáticamente me sale una sugerencia que no le vamos a dar bolilla. Entonces yo le digo igual y escribo columna B, fila 2, por, que es el símbolo del asterisco, la columna C, la fila 2. Y fíjense que automáticamente me pone en un color la identificación que yo hice de la celda y además me la pone acá con un recuadro de línea punteada del mismo color, C2 y B2 respectivamente. Si yo aprieto Enter, listo. Fíjense que acá me apareció un resultado, 165. Pero acá puedo ver, incluso puedo editar la fórmula. Otra manera, en vez de escribir, primero pongo el igual, ¿no? En vez de escribir B3 por C3, puedo seleccionarla con el mouse. Selecciono la columna B3. Ahora ingreso el símbolo de asterisco como por y hago clic en C3 y ahora aprieto Enter y pasa lo mismo. Fíjense que cuando hago clic va variando B2, B3. Y una particularidad que tienen las planillas de cálculo muy genial es que yo acá abajo tendría que volver a escribir la fórmula y acá abajo volver a escribir la fórmula. Sin embargo, si yo me posiciono en la esquina inferior derecha de la celda, hay un puntito, hago clic y manteniendo apretado el botón del mouse, arrastro, fíjense que aparece una línea punteada en donde le indico hasta dónde quiero llegar. Y cuando suelto, me aparecieron ahí unos valores mágicamente, o no tan mágicamente. Lo que hizo fue prolongar la fórmula hacia las celdas adyacentes que yo le indiqué. Entonces acá fíjense que habla de B4 por C4 y acá habla de B5 por C5. Lo cual es genial porque yo en ese caso podría haber escrito solo la fórmula de la primera celda y después hago clic acá, arrastro y automáticamente me prolonga la fórmula, pero cambiando, detecta automáticamente las celdas y me cambia los números. Bien, entonces ahí calculamos el subtotal.
Recuerden la importancia de poner el igual, porque si ustedes no... Vamos a borrar esto. Si ustedes no ponen el igual y escriben directamente B2 por C2, fíjense que primero que no me cambió color, no me seleccionó las celdas, y además cuando yo aprieto Enter, me tomó eso como un texto cualquiera, como si yo hubiera escrito cualquier cosa. No entiende que es una fórmula. Ahora, si yo me paro aquí y le agrego el igual, fíjense que mágicamente ya me hizo una sombra con línea punteada sobre cada una de las celdas. Y ahora cuando yo apreté Enter, dejó de mostrarme eso como un texto y me lo muestra como una fórmula. Y si yo arrastro esto acá, va a pisar el texto que haya abajo. En este caso, fíjense que yo acá escribí algo y acá puedo escribir otra cosa. Acá podría poner un número. Los números automáticamente los alinea a la derecha y los textos a la izquierda. Eso lo hace solo. Pero esta celda de acá tiene una fórmula. Si yo arrastro, voy a pisar el contenido. O sea, lo va a borrar, lo va a reemplazar por lo nuevo. Y fíjense que ahí automáticamente me prolongó la fórmula hasta acá. Bueno. Fíjense ahora el punto 3 del TP dice rellenar la columna IVA que se calcula como subtotal por 21%. El IVA, muchos saben, es un impuesto que en general es el 21%, aunque dependiendo del comercio hay otros valores, pero para simplificar acá vamos a usar el valor 21. Entonces se calcula como el 21% del subtotal. Yo pongo, primero, como voy a hacer una fórmula, pongo el símbolo igual y le digo del subtotal, multiplícalo por el 21%. Es una fórmula. Podría ser cualquier otra cosa, pero bueno, en este caso para los fines prácticos utilizamos esto. Y ven, y ahí me calculó el 21% de 165, que es 34,65. Dependiendo de la configuración que ustedes tengan en su computadora y de la cuenta de Gmail, el separador decimal puede ser la coma o puede ser el punto. Por cómo lo tengo yo configurado, acá me lo pone como un punto. Pero bueno, nosotros usaríamos una coma, 34,65. Si yo prolongo esta fórmula hacia abajo, me va a replicar lo que pasó antes en la columna del subtotal. Fíjense que yo ahora me paro acá y va variando de 4, de 5. Bien. Hay otra forma de calcular un porcentaje. Supónganse que yo borro esto. También yo podría haber utilizado multiplicar subtotal por 0,21. ¿No? Fíjense que me da lo mismo. Utilicé otra fórmula, pero es para calcular lo mismo. Si yo arrastro aquí, obtengo los mismos valores que antes. Bien. Y dice rellenar la columna total, que se calcula como subtotal más IVA. Total se calcula como subtotal más IVA. Respectivamente, siempre estamos hablando a nivel artículo por artículo. Entonces, se calcula como subtotal, selecciono, pongo más y selecciono la otra celda. Aprieto Enter, me calcula, listo. Hago arrastro y fíjense que en 2 minutos, o sea, yo habiendo hecho esta fórmula y esta fórmula, después arrastré y me fue cambiando los valores. Es genial. Esta es una herramienta muy versátil que se utiliza en 1000 trabajos. Yo la uso para llevar las notas, las asistencias. Una empresa la puede utilizar para llevar el stock del inventario, de productos que tiene. Bueno, es muy muy versátil, así que les recomiendo que la utilicen porque es el día de mañana cuando trabajen, seguramente en algún momento la van a utilizar. Bien. Ahora, abajo de todo, fíjense que hay una fila que dice total. Estaría bueno calcular los totales de cada una de las columnas respectivamente. Para eso vamos a aplicar algunas cuestiones. Yo podría agarrar y decirle igual, selecciono una celda, pongo más, selecciono otra celda, pongo más, selecciono otra celda, pongo más, selecciono otra celda. Eso efectivamente me va a sumar las 4 celdas. Aprieto Enter y me da 67. Supongamos que quiero utilizar las fórmulas predefinidas que ya me trae la planilla de cálculo acá en este icono de opciones. Ahora voy a sumar, quiero sumar todos los precios unitarios. No sé si tiene mucho sentido este cálculo, pero para los fines prácticos lo vamos a utilizar.
No tiene sentido, ¿no? Mejor sumemos los subtotales. Vamos a utilizar esta fórmula de acá que se llama suma. Y suma, acá te da un poco de ayuda sobre cómo se utiliza. La función suma, fíjense que automáticamente me agregó el igual, el nombre de la función, y entre paréntesis vamos a poner los valores. Yo podría seleccionar uno a uno, perdón, y se separan con coma, ¿no? Aparecía recién ahí en la leyenda que era valor, coma, valor, coma. Entonces, selecciono la primera celda, pongo coma, fíjense que ahí aparece valor, coma. Selecciono otro valor, pongo coma, selecciono otro valor, pongo coma, selecciono otro valor y aprieto Enter. Si ustedes quisieran editar esta fórmula, tienen dos maneras. Seleccionan la celda y luego desde aquí, desde esta barra, pueden cambiar algo. Pónganse que no quieren sumar de 5, borran, apretan Enter y cambio la fórmula. La otra manera es hacerle doble clic a esta celda y acá también podrían agregar el valor de 5, yo lo estoy escribiendo, o si no podría haberlo cliqueado, es lo mismo. Fíjense que acá ya quedó el valor de 5. Además es interesante que cuando ustedes le hacen doble clic, pueden ver acá todas las celdas con la línea punteada, ¿no? Que le sirve rápidamente, gráficamente, para ver si esa celda está incluida o no en la fórmula. Si yo borrara D5, bueno, borro D5 y D4, le doy Enter, hago doble clic y fíjense que ahí estas dos dejaron de estar seleccionadas. Y como las quiero seleccionar, pongo coma y voy agregando las distintas celdas. Bien, entonces acá tenemos una manera de sumar, seleccionamos uno por uno, acá utilizamos una fórmula y ahora vamos a utilizar esta fórmula pero de una manera aún mejor. Vamos a sumar todos estos valores de IVA. Utilizamos la fórmula, también suma, la misma que usamos, pero en vez de seleccionar uno a uno las celdas, vamos a seleccionar lo que se llama un rango, es decir, desde y hasta. Eso se hace utilizando un separador que son los dos puntos. Selecciono primero la celda inicial de una sección de la página, escribo dos puntos y escribo la celda final. Todo lo que esté entre medio de esas celdas inicial y final va a ser sumado por esta fórmula. Entonces, hago clic en la primera celda, mantengo apretado y arrastro hasta el final de la sección que yo quiero sumar. Y fíjense, ahí solté el botón del mouse. Fíjense que ahora la función suma dice E2, dos puntos, E5. En vez de poner valor, coma, elijo la primera, pongo dos puntos como separador y elijo la última. Aprieto Enter y me sumó. Fíjense que acá dice de E2 a E5. Si yo hago doble clic, fíjense que me marca todo esto como una selección con línea punteada. Entonces acá tenemos tres fórmulas diferentes para sumar. Yo podría haber utilizado la misma. Miren, fíjense. Así como antes yo arrastraba esto así verticalmente, yo puedo ahora arrastrar esta fórmula horizontalmente. Fíjense que ahí yo arrastré esta fórmula hacia aquí. El valor obviamente no cambió porque la suma no se va a modificarse. Pero acá en esta celda, ¿se acuerdan que yo había puesto un rango de E2 a E5? Pero ahora al haber copiado la fórmula de la columna D a la columna E, me cambió los valores de columna. Acá dice columna D y acá dice columna E. Pero ya no está seleccionado el rango, está seleccionado una por una. Si me voy para el otro lado, fíjense que acá ahora también dice suma en vez de estar una por una como había puesto yo antes. Y obviamente me lo calculó acá también, que es un valor que no es muy representativo. Sumar el precio unitario de todos los artículos no tiene ningún valor. Por eso yo la borro. O sea, si la calculan no es que está mal. Pero no aporta nada saber la suma de los precios unitarios de los productos de una tienda. Bueno, si ustedes me preguntan a mí, y para mí la manera más fácil es utilizando un rango de selección. Agarro, vengo, selecciono esto, aprieto Enter, listo. Ya está. Fue mucho más rápido que seleccionar uno por uno. Incluso esto yo ahora puedo llevarlo hacia la izquierda. Esta la borro porque dije que no aporta nada.
Y si ahora hago clic en cada una, fíjense que todas tienen la fórmula con selección. ¿Por qué? Porque arrastré la fórmula. Bueno, ahí ya calculamos. Esto sería el total de los totales, ¿no? Porque es la sumatoria de todos los totales. O sea, es el total total. Bien, el punto 6 del TP dice renombrar la hoja del libro con el nombre de artículos. Bien, ¿qué pasa? La planilla de cálculo también se la denomina libro. Es como un libro. Y dentro de un libro hay distintas hojas. Entonces, nosotros vamos ahora modificando un libro en una hoja en particular. Abajo a la izquierda aparece acá artículos, pero esto porque yo ya lo había cambiado. Por default, cuando ustedes abren un documento nuevo, dice hoja 1. Acá. Así debería esto arrancar. Lo que pasa es que yo ya lo había cambiado. El nombre de esta hoja, ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Según dice acá el TP, hay que ponerle la palabra artículos. Y así como este libro tiene una hoja, podría tener más. Aprieto acá en el botón más, voy agregando hojas. Fíjense que me aparece hoja 4. Le doy doble clic, podría cambiarle el nombre. Aprieto más. Acá hago otra cosa. Entonces acá escribo A, porque estoy parado acá en esta hoja. Si ahora me paro en esta hoja, tengo otra planilla limpia para usar. Pongo www y si me paro en artículos, entonces cada hoja tiene su contenido. Después van a ver que hay maneras de referenciar dentro de una hoja el contenido de otra. Eso lo vamos a ir viendo con los sucesivos videos. Y así como agregar a una hoja, obviamente, como todo, con botón derecho sobre la hoja, puedo eliminar esa hoja, puedo duplicarla. Cuestiones que los invito a ustedes que prueben. La idea también de esta materia es desarrollar las capacidades autodidactas de cada persona, es decir, las capacidades de autoaprendizaje. El programa es relativamente intuitivo, entonces los invito a que ustedes investiguen las opciones por su propia cuenta. Si elimino una hoja, obviamente me pregunta si estoy seguro. Fíjense que desapareció esta hoja, ahora voy a eliminar la otra. Desapareció, ahora. Y entonces ahí le estamos cambiando el nombre. Primero que le agregamos hojas y las eliminamos, pero además a cada hoja le podemos poner un nombre, un rótulo. Pero al libro, que es ¿cómo llamarlo? El resumen de todo, digamos, de todas mis hojas, al libro también le podemos poner un nombre. Y eso se cambia acá arriba. Nombre Lala. Yo le había puesto ya este nombre. Podrían escribirle otra cosa. Acá. Apretan Enter y ya queda. Entonces, acá va el nombre del libro y acá abajo el nombre de cada hoja respectivamente. Recuerden que es muy útil darle el tema de formato, porque uno ve esta tabla y como que visualmente choca un poco, porque no se entiende bien qué es cada cosa. Entonces siempre conviene los rótulos, que son los títulos de las columnas, ponerles algún color que las diferencie. Fíjense cómo lo estoy haciendo yo. Le pongo negrita, lo voy a poner centrado. A los ítems estos también le voy a poner algún color. A esta fila de totales le voy a poner negrita, le voy a poner también algún color. Y ya que estamos, voy a seleccionar todo esto y le voy a poner un borde a todos los lados de las celdas, tanto interiores como exteriores. Fíjense que ahí me agregó todas unas líneas, ¿ven? Entonces cambia, ahora es un poco más legible. Incluso esto yo le pondría otro color, no sé, más esto. ¿Ah? Ahí quedó un poco mejor. Hay muchas otras cosas más para hacerle, pero quiero llegar hasta acá por ahora. Quiero que lo practiquen ustedes, porque por más que se entienda y parezca fácil e intuitivo, si ustedes no lo practican, en el momento de hacer un examen les van a empezar a surgir dudas o cosas que no les van a andar. Entonces los invito a que repliquen todo esto que estuvimos haciendo acá. Además el TP sigue, hay que crear una hoja, cargar otros valores y hacer otros cálculos. Háganlo ustedes. Pero bueno, creo que les di acá una introducción bastante copada sobre las principales funciones que tiene la planilla de cálculo, cómo utilizar las fórmulas, cuestiones de formato, en fin. Creo que más o menos ahí tienen para arrancar. Cualquier cosa me escriben.